Bienvenidos a Dark Leyendas, el canal donde exploramos los misterios más oscuros y los sucesos paranormales más estremecedores de la historia. Hoy viajaremos a los años 40 en Estados Unidos para conocer el caso real que inspiró la película de terror más famosa de todos los tiempos, El Exorcista. Acompáñame a descubrir la historia de un niño conocido bajo el seudónimo de Rolando, cuyo supuesto exorcismo sigue siendo uno de los expedientes más impactantes de la Iglesia Católica. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación está basado en documentos, testimonios y diarios de sacerdotes que vivieron de cerca este caso aterrador. La historia comienza en 1949 en Cottage City, Maryland, un pequeño poblado de Estados Unidos. Rolando, un adolescente de 13 años, vivía con su familia y tenía una relación muy cercana con su tía Harriet, quien practicaba espiritismo y le enseñó a usar la tabla Ouija. Poco después de la muerte de su tía, Rolando empezó a mostrar comportamientos extraños. Al principio, su familia notó ruidos inexplicables en la casa, golpes en las paredes, objetos que se movían solos y pasos en habitaciones vacías. Luego, los fenómenos se intensificaron. El colchón de Rolando temblaba violentamente mientras él dormía. Muebles enteros se deslizaban de un lugar a otro y, lo más inquietante, aparecían arañazos y palabras grabadas en su piel, como si una fuerza invisible los escribiera. Preocupados, los padres de Rolando buscaron ayuda médica y psicológica, pero los síntomas no cesaban. Al contrario, comenzaron a manifestarse en su comportamiento. Hablaba con voces graves y guturales, en idiomas que nunca había aprendido, y mostraba una fuerza física descomunal para un niño de su edad. Ante esta situación, la familia recurrió a la iglesia. El primer sacerdote que lo atendió fue el padre Albert Hughes. Durante un exorcismo inicial en el hospital de Georgetown, Rolando se liberó de sus ataduras, arrancó un resorte del colchón y atacó al sacerdote, provocándole una herida profunda en el brazo. El caso parecía ir más allá de lo que cualquiera podía manejar. Fue entonces cuando el padre William Bowdern, junto con el sacerdote Walter Halloran y el reverendo Raymond Bishop, asumieron la misión. Durante más de un mes, realizaron decenas de sesiones de exorcismo en diferentes lugares, entre ellos la Universidad de St. Louis y el Hospital Alexian Brothers en Missouri. En los diarios de los sacerdotes se describen fenómenos aterradores. La cama del niño se sacudía con violencia, objetos volaban por la habitación. La voz del niño cambiaba a tonos graves y demoníacos. Gritos y blasfemias salían de su boca, mientras su cuerpo mostraba heridas y marcas que aparecían al instante. Uno de los signos más perturbadores ocurrió cuando, frente a varios testigos, se formó la palabra infierno, marcada en su pecho como si estuviera escrita con fuego. Las sesiones eran tan intensas que incluso el padre Halloran resultó herido en varias ocasiones y los sacerdotes confesaron que temieron por sus vidas. Sin embargo, perseveraron. El 18 de abril de 1949, en el hospital Alexian Brothers, tras horas de oración, cánticos y rituales, se escuchó un grito ensordecedor de Rolando. Después, cayó exhausto en la cama. Según los sacerdotes, en ese momento una voz demoníaca gritó: «¡Satán! ¡Satán! Yo soy San Miguel y te ordeno salir de este cuerpo». Acto seguido, el niño recuperó la calma y sus síntomas desaparecieron. Rolando fue dado de alta poco después y volvió a tener una vida normal. Nunca más se reportaron episodios similares en su vida adulta. Sin embargo, el caso quedó registrado en los archivos de la iglesia y en los diarios de los sacerdotes, que con el tiempo fueron publicados y estudiados por expertos. La historia se convirtió en noticia nacional en Estados Unidos
Y en 1971, el escritor William Peter Blatty se inspiró en ella para escribir la novela El Exorcista, que luego fue llevada al cine por William Friedkin en 1973. La película se convirtió en un fenómeno cultural, considerada una de las más aterradoras de la historia, y marcó para siempre la forma en que el mundo percibe los exorcismos. Pero la gran pregunta sigue abierta: ¿qué ocurrió realmente con Rolando? Para los creyentes fue un caso claro de posesión demoníaca, respaldado por los testimonios de sacerdotes, enfermeras y testigos presenciales. Para los escépticos, se trató de una combinación de problemas psicológicos, sugestión y exageración mediática. Algunos investigadores sostienen que Rolando sufría de trastornos mentales y que los fenómenos sobrenaturales fueron producto de la histeria colectiva. Sin embargo, hay detalles que la ciencia aún no ha podido explicar. ¿Cómo aparecían palabras en su piel? ¿Por qué hablaba en lenguas desconocidas? ¿Qué fuerza movía los objetos en presencia de varios testigos? Lo cierto es que, a más de 70 años de distancia, el caso de Rolando sigue siendo uno de los más documentados y debatidos. Y aunque su verdadera identidad se mantuvo en secreto durante décadas, los documentos de la época confirman que algo extraordinario ocurrió en 1949. Hagamos una pausa. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, te invito a suscribirte a Dark Leyendas, darle like a este video, compartirlo y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo cada día relatos de lo paranormal y lo inexplicable. Volviendo al caso, hay quienes aseguran que Rolando fue liberado gracias a la fe y la intervención de San Miguel Arcángel. Otros opinan que fue víctima de la superstición de su época. Sea como sea, su caso inspiró no solo una película, sino todo un género de terror que hasta hoy sigue aterrorizando a millones de personas. Al final, la historia de Rolando es un recordatorio de que el miedo más profundo no siempre proviene de la ficción, sino de lo que algunos consideran la más pura realidad. Y así llegamos al final de este episodio. Si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y aterradores del mundo, no olvides suscribirte a Dark Leyendas y explorar nuestras listas de reproducción, leyendas mexicanas y casas embrujadas, misterios internacionales, creepypastas y leyendas modernas, y paranormal real. Aquí, cada historia es un viaje a lo inexplicable.